Eh, una pregunta, antes de pasar a un tema distinto. ¿Por qué, y esto le va a servir para revisar lo que vimos recién, lo de la mercantilista, por qué he cubierto este tema de unos economistas mercantilistas del siglo XVII-XVIII? ¿Ok? Les doy 2 minutos para pensarlo, pero usemos la sala por estos 2 minutos. ¿Está clara la pregunta? ¿Para qué cubrir algo histórico? ¿Qué relevancia puede tener hoy día? ¿Tiene alguna? Mm. Esa es la pregunta. Entonces revisen lo que vimos, vean lo que planteé y espero sus respuestas. Entonces en 2 minutos nos vemos. Mm, mm. Oye, lindo gato tienes, ¿eh? Sí, lindo mi gatito. De pasea por todos lados, veo. Sí, estos andan libres. Alexander. Aquí tenemos dos que no se han metido. Ah, y hay uno que ¿Eh? está solo. Mételo con 3. Sí, ahí lo cambié. Mm. Y aquí tenemos a Faye que no ha entrado. Faye, Hola, Lolita, hola. ¿podría enviarme la sala 4? Justo yo entré con mi celular, entré con sala 4, pero con laptop y ahora está en sala principal. Gracias. Ya, ¿Qué le pasa a Faye que no se va a la sala? ahí se fue. Ah, ya. Mm, mm, mm.
Mm, yo creo que ya estamos. ¿Pero? Ya, Mm, mm. Ok, ¿quién quiere empezar? ¿Se recuerdan cuál era la pregunta? Sí, sí, profesor. sí, Ah, por acá Rodrigo. Bueno, estábamos conversando con Flavia. La pregunta era, ¿cuál era la importancia de haber pasado, ¿cierto?, la parte introductoria de este, de este comercio exterior, de este mercantilismo basado en el oro, ¿cierto? Y que en una etapa inicial se pensaba que lo más importante era exportar, ¿cierto?, para poder Mm, recaudar mayor cantidad de oro y que de alguna manera importar era algo negativo porque tenías que tú entregar tu oro, ¿cierto?, para poder tener los recursos. Y hoy día se sabe que no, que al final la importación es necesaria para cubrir la demanda de otros productos que no son necesarios, o sea, que no se pueden producir internamente. Y la importancia que nosotros pensamos es en esa parte introductoria fueron las primeras bases, como el primer entendimiento inicial de lo que era el comercio, eh, basado mm. en un metal, ¿cierto? Y que hoy día se entiende que no era lo correcto y es necesaria la importación para poder cubrir las necesidades de productos que no se generan internamente. O sea, entonces, ¿para qué lo pasé yo Sienta, si es irrelevante? sientan, sientan las bases de cómo partió el comercio exterior, cómo partió la primera visión, digamos, pensando en acumular un metal como que era lo que realmente beneficiaba, haciendo que cubrir la demanda es tan relevante tal vez como acumular metal. Eh, no, lo pasé porque hoy día esta concepción es muy relevante, porque hay gente que piensa así y gente que toma decisiones que está pensando así. Entonces, ¿quién estaba pidiendo la palabra? yo, profe. Ok, Yo, Soledad, ah, dale. Bueno, yo estaba ahí con... se me perdió el nombre del compañero, me lo había levantado la mano también, pero... Sebastián, Sebastián. Con Sí, el igual levanté la Sebastián. mano, sale. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que lo que primero pensamos que por qué estaba pasando esta materia era, dijimos, bueno, un antiejemplo, ¿cierto? Por lo que habíamos visto, esto de favorecer la exportación, evitar las Mm. importaciones, pero alcanzamos a buscar un poco en internet y lo que nos apareció es que efectivamente hay muchos países hoy día que tienen algunas políticas mercantilistas y buscando principalmente proteger algunos mercados. Por ejemplo, decía que Estados Unidos tenía subsidios para sus trabajos agrícolas, buscando en el fondo fortalecer ese rubro en la parte interna. O que Japón, por ejemplo, quería evitar exportaciones para también favorecer el tema tecnológico, de limitar las exportaciones para evitar la salida como de esta tecnología hacia el exterior. Entonces tenía un poco que ver con ese concepto de también favorecer la línea de algunos mercados quizás locales que son más potentes para un país. Bien, muy bien, pero todavía falta algo. Está bien todo lo que dijiste, pero me está faltando algo. O sea, está faltando algo. ¿Qué es ese algo?
Profesor, bueno, apoyando también lo que menciona Rodrigo y nuestra compañera también, y lo que conversamos con Quetzal y Leonardo, es también, no nos basta solamente consumir lo local, sino que también lo que queremos importar. ¿Eh? Es como cubrir nuestras Mm. necesidades, nuestra oferta, nuestra demanda, en base a en ese momento histórico, lo que más pesaba como valor económico era la transacción del oro. Ahora, si lo llevamos a la realidad del peso actual, de lo que vale un gramo de oro versus lo que valía en contexto histórico, es abismal la brecha en términos económicos. Además que también hoy el dólar americano versus el dólar australiano versus el peso chileno también tiene distintos pesos, distintos eh, valores, y eso también genera un impacto a nivel internacional. Más o menos, ¿eh? José Gajardo. Ya, bueno, vamos a resumir lo que vimos con el grupo hoy, que estaba Luis, Jordanel y Bruno. Eh, Nosotros estábamos viendo de que el tema del mercantilismo, primero preguntamos por qué lo estamos viendo, ¿cierto? Que esa es la pregunta. Sí, Y dijimos que pese a sus años atrás, el mercantilismo se fundó bajo cierta supuesto o base, digamos. No sé, el protección del Estado, de la intervención del Estado, otras cosas más que aún se mantienen vigentes en algunos países que adoptan esas prácticas, digamos, y que de alguna manera fomentan el mercantilismo. Algunos compañeros dieron algunos ejemplos ahí, en China, por ejemplo, que su política es mm, exportar mucho, es parte de uno de los fundamentos del mercantilismo. O el caso de Argentina, como ejemplo, que un exceso de proteccionismo o intervención del Estado. Y dijimos, bueno, son cosas que vienen del mercantilismo, pese que fueron muchos años atrás, pero sientan las bases de muchas políticas de comercio de algunos países. bien, está bien. Sebastián, Sí, yo creo un punto, que no sé si lo tocaron, pero el tema de las divisas, la acumulación de divisas, hay países que compran divisas extranjeras para temas de proteccionismo, y eso vendría a ser como una práctica mercantilista que actualmente se sigue aplicando. ok. Vladimir, Patricio, ¿qué tal? Hola a todos y ah, todas. Eh, yo quisiera tomar un punto que dejó José respecto del proteccionismo. Y él mencionaba a Argentina, y lo cierto es que no solo Argentina lo aplica. Por ejemplo, hace poco, bueno, ni tampoco en realidad, hace un tiempo leía sobre las políticas que tiene Alemania para la importación de autos desde China. Entonces, esta lógica, bueno, lo que hicieron fue aumentar los impuestos a la importación de autos chinos. Entonces, creo, mm, creo que esta lógica mercantilista hoy día, en este contexto, ¿cierto?, de globalización, eh, erosiona un poco lo que son las reglas del juego. O sea, porque finalmente, por un lado, se está proponiendo de que nos globalicemos, tengamos libre comercio, pero este proteccionismo finalmente lo que hace es ir en contra de estas reglas que como comunidad mundial no, nos estamos poniendo. Entonces, finalmente, hoy día los que tienen una posición ventajosa dentro de este escenario son los únicos que sacan rédito, porque son los que son los que tienen la posibilidad de imponer ciertas reglas, ¿cierto? A favor de ellos. Solo eso quería relevar, Patricio. no, muy bien. Ok, en esa línea, el ejemplo central de lo que del mercantilista más importante que hay hoy día es justamente Trump. Miren la argumentación de Trump respecto a las importaciones de bienes. O sea, Trump estima de que los países que le exportan a Estados Unidos se están aprovechando de gran mercado norteamericano. Y la fraseología que él usa
En el sentido, ellos vienen aquí a invadirnos con sus bienes y a aprovecharse de este gran mercado. ¿Hasta cuándo vamos a ser tan generosos para no ponerle trabas a las importaciones de otros países que vienen a aprovecharse de nuestro mercado y generan desocupación? Ese esquemáticamente es lo que Trump está planteando en la dirección de que, oye, tenemos un mercado re grande, ¿para qué necesitamos al mundo? Este mercado es solo para nosotros. Cerrémonos o pongámosle traba al resto del mundo y particularmente a China. Ahora, con China hay otro problema adicional que es distinto al mercantilista, pero en el fondo, Trump, ahora, no estamos en patrón oro, supongamos, estamos en patrón dólar. Entonces dice, ¿para qué vamos a mandarle dólares a los países de afuera? Usemos los dólares aquí adentro, produzcamos nosotros. Y este Make America Great Again, ¿qué es lo que quiere decir? Consuma productos americanos para generar empleo americano, para ayudar a nuestros trabajadores. ¿Ok? Ese ha sido el discurso populista de Trump que lo está reivindicando para esta segunda ocasión en la cual tiene claras chances de poder llegar a ser presidente. Pero si la potencia hegemónica empuja el proteccionismo, entonces todo este modelo de globalización que estimamos que es benéfico para todo el mundo, inclusive Estados Unidos, empieza a tener serios problemas. ¿Ok? Entonces, la idea de mostrarles esto del mercantilismo, mostrar, mire, aquí la potencia hegemónica, siempre las potencias hegemónicas han sido partidarias del libre comercio, sin trabas, sin proteccionismo. Tenemos la potencia hegemónica siglo XXI con un líder que está empujando el proteccionismo para no dejarles el mercado interno norteamericano a los de afuera, los externos, ¿ok? Y en una onda aislacionista en la cual Estados Unidos tenía hace un buen tiempo atrás y ya la había abandonado. Entonces, eso es esa mirada es lo que quiero confrontar ahora para mostrarle que estaba equivocada en el siglo XVII-XVIII y está equivocada hoy día. O sea, esta visión de Trump perjudica a en primera instancia, a los norteamericanos, a los ciudadanos norteamericanos. Le va a hacer la vida más difícil a ellos, le va a hacer a ellos, le va a poner problemas para que sean competitivos a nivel internacional. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en esta parte que viene del curso. Profe, Sí, eso como da- relacionado con el concepto de que esa mentalidad piensa que un déficit siempre está malo, ¿no? Si yo tengo un déficit con China, es decir, que yo importo más que exporto a chino, significa que estoy perdiendo, pero en la verdad exacto. no es Eso así. es. Ya, Eso, muy bien, Oliver. O sea, ya. va en la dirección de explicitar, de miren los déficits que tenemos. Y primero, Estados Unidos empezó a cuestionar los déficits que tenía con todos los países desde el punto de vista comercial. ¿Ok? Y en algún momento estaba también poniendo tensas las relaciones con sus vecinos, con Canadá y con México, que son grandes exportadores de sus bienes al mercado norteamericano. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver acá, que teóricamente es que lo que mejor puede hacer un país es comerciar, ¿ok? Que el comercio es un juego suma positiva, ¿ok? No es un juego tipo póker, lo que uno gana el otro lo pierde, ¿ok? Porque si fuera así, entonces los que pierden y pierden siempre el póker no querrían seguir comerciando. O sea, un perdedor en el póker, si es racional, en algún momento se da cuenta que no es bueno para el póker, ¿ok? Bien, entonces, este, lo que vamos a Ahora, ver ahora va a ser profesor, concepto. Sí, dale.
Pero, o sea, yo comparto y estoy de acuerdo que la competitividad es lo que va a llevar, ¿cierto? O sea, esta libre competencia es lo que nos está dando la tecnología, los precios y las mejoras que hemos tenido a la fecha. Pero en la medida que va transcurriendo el tiempo, obviamente el actor principal va a ir cambiando y el que está perdiendo ese protagonismo va a tender primero en una transición a buscar no perderlo. Entonces, a pesar de que la decisión no es la correcta, sí las transiciones normalmente son necesarias porque también demuestran que alterar mucho el equilibrio genera también perjuicios significativos para los países. O sea, nosotros lo vivimos con la industria del fierro, por ejemplo, en el ámbito de la siderúrgica, no muy lejos lo vamos a ver con las fundiciones de cobre, y ¿por qué no va a seguir ocurriendo con otras industrias? Y si no somos capaces de prepararnos para ello oportunamente, vamos a vivir etapas de transición en donde nos vamos a tratar de defender, pero en el largo plazo vamos a terminar cediendo igual. Ok, totalmente válido y muy buenos los ejemplos que pusiste, pero la cuestión está, si en el largo plazo vamos a perder igual, anticipemos lo que hay que hacer para el largo plazo. O sea, y no seguir insistiendo en algunos casos, y justo los casos que tú mencionaste, tratar de tornarnos competitivos cuando no tenemos ninguna chance de hacerlo. Ok, bueno, aquí estoy exagerando para hacer el punto, pero hay que evaluar qué chance podemos de ser, y me gusta el caso que pusiste de las fundiciones, ¿ok? Y refinería, FURE, ¿ok? ¿Qué posibilidades hay de competir con la tecnología que han desarrollado los chinos? Es una Muy, pregunta abierta. Es una prácticamente nula. ¿Ok? A eso es lo que voy. O sea, sí, efectivamente, los chinos han desarrollado, y la pregunta que yo me hago, que va en otra dirección. Si nosotros estamos produciendo cobre hace 100 años, ¿cómo diablos no desarrollamos una tecnología que han sobre FURE, fundición y refinación, que han logrado desarrollar los chinos en solo 20 años? ¿Cómo no lo hicimos en 100 años? Pero, Y hay un concepto político de fondo también, pues cuando se crea el royalty se no, piensa en si no, inversión minera y después se utiliza esto no para tiene que ver cualquier con, otra cosa, vas perdiendo el camino. no, eso no tiene que ver con el royalty. Esto tiene que ver, si somos el 30%, en algún momento éramos más del 30%, justo en la época Correcto. del royalty éramos un tercio de la producción de cobre mundial. ¿Cómo diablos? Y llegamos a ser un tercio y no fue fácil, del 90 en adelante, principalmente con inversión privada y también expansión de Codelco, ¿ok? Por los dos lados, ¿cómo no se pensó en ese momento de que tenemos un tercio de la producción de cobre mundial? ¿Ok? ¿Cómo diablos un tercio de la investigación sobre la tecnología del futuro relevante no se desarrolla aquí en este país? Esa es la pregunta de fondo, ¿ok? Para no estar en la situación en la cual estamos hoy día. Entonces, de alguna forma, tú lo pusiste muy bien. O sea, si no la vamos a lograr en el futuro, entonces, ¿cómo hacemos la transición ahora? Lo que habría que haber hecho es haber anticipado el futuro y haber tratado de no encontrarse con el futuro, sino que generar el futuro que uno quiere, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero muy bueno el punto que tú planteaste. Pero ahora me voy a ir a otra cosa, a mostrar por qué los mercantilistas estaban equivocados y por qué comercio, la primera pregunta fundamental de comercio internacional, ¿por qué por qué comercian los países? Porque cuando dos países comercian, los dos ganan, ¿ok? Al revés de esta cuestión implícita de Trump y de los mercantilistas de que uno gana y otro pierde, ¿ok? Entonces, para eso vamos a entrar a este tópico de aquí, que es que es equilibrio en estos técnicos, teóricos, ¿ok? Va a ser la parte más teórica del curso, pero
es, en mi opinión, es la forma más eficiente para mostrarles las ventajas que tiene el comercio internacional sobre una economía que está cerrada. ¿Qué es lo que es una economía cerrada? Una economía que no comercia. ¿Qué es lo que es una economía abierta? Es una economía que tiene completo, abierto su comercio exterior. ¿Ok? Y esto es todo comercio internacional, beneficios del comercio internacional. ¿Ok? Entonces partamos con una economía cerrada. La economía cerrada es como la economía de una isla, ¿ok? Supongamos que es en esta isla nada se exporta, nada se importa y la isla, los habitantes de la isla viven con lo que produce la isla y nada más. Entonces supongamos que en esta isla hay que tomar la decisión de que, ok, que producimos, producimos bienes Y. A ver, espérese. Bueno, aquí ya, sí, ahora me recuerdo porque le puse los. Ya, producimos vinos B, B corta o Z. O sea, estos como representativos del sector agrícola, producimos vino o producimos zapatos. ¿Ok? Y lo que tenemos son factores productivos. Tenemos, supongamos, tenemos maquinaria, horas máquina, horas hombre. Si dedicamos todas las horas máquina y horas hombre a producir vino, llegamos hasta este punto de la curva, ¿ok? Todo, solo se produce vino. Si dedicamos la. ¿Ustedes están viendo mi puntero o no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Se ve. Sí, Sí, sí se ve. se ve. ¿Se ve el puntero? Se ¿Sí? ve. Sí. Sí. Ah, Sí. ok, perfecto. Ya. Si usamos todas las horas hombre, horas máquina para producir zapatos, llegamos a este otro punto. Y entre medio, a producir una canasta que tenga vino y zapato, nos va dando esta curva azul. Esta curva azul se llama la frontera de posibilidades de producción y divide al plano en tres tipos de puntos. Uno, primero los puntos 1 que están adentro, que, ojo, todos los puntos que están internos a esta frontera de posibilidades de producción son ineficientes, en el sentido de que no están usando todos los factores productivos que hay en esta economía cerrada que la llamamos autarquía. ¿Ok? Todos los puntos que están sobre la frontera de producción son combinaciones de producción de zapato y vino que utilizan totalmente los factores productivos. O sea, todos estos puntos sobre la curva azul son igualmente eficientes desde el punto de vista tecnológico, en que estamos pleno uso de los factores productivos, trabajo y capital. El punto 3 es un punto no factible, ¿ok? En que requiere para su producción más de los factores productivos disponibles en la isla, ¿ok? O en el país isla, país autárquico, ¿ok? Entonces, tenemos el problema de producción, tenemos que situarnos en esta frontera de posibilidad de producción, ¿qué punto escogemos? Y hasta ahora lo único que hemos considerado son las posibilidades de producción local, ¿ok? Entonces, avanzamos y necesitamos ver qué punto vamos a escoger y por qué de esta frontera de posibilidades de producción. Y eso tiene que ver con las curvas de indiferencia de los consumidores, de la sociedad, respecto a cuánto, eh, digamos, satisfacción le produce el consumo de una botella de vino y un par de zapatos, ¿ok? Y combinaciones de esto, ¿ok? A lo largo de cada curva de indiferencia aquí hay un igual nivel de satisfacción. Ok, perdón, se me fue. Ok, entonces tenemos un mapa de curvas de indiferencia que ustedes vieron en el curso de microeconomía que tomaron y que deben haber pasado. Y acá nótese que la curva de indiferencia U2 tiene un mayor nivel de satisfacción que U1. O sea, hay mayor nivel de satisfacción aquí. ¿Y cómo escogemos este punto
eh, en la frontera de posibilidad de producción y lo escogemos en el punto en el cual se nos produce una tangencia. La curva de indiferencia, donde es tangente a la frontera de posibilidad de producción, me genera el punto de equilibrio de esta economía cerrada, que vamos a bautizar con la letra A. ¿Por qué la letra A? No porque es la primera letra del alfabeto, sino porque A de autarquía. Este es el equilibrio de la economía cerrada, la que no comercia. ¿Ok? Y en esta economía falta por resolver una cosa. ¿Ok? Y esta cosa es ¿cuántos litros de vino se requiere para comprar un par de zapatos? O sea, los precios relativos de intercambio entre la producción de vino y la producción de zapatos. Y esos precios relativos, entonces, están dadas por esta línea de precios, precio del vino en relación al precio del zapato con pendiente negativa, que pasa por el punto de tangencia y me dice aquí esta cantidad de vino, ¿ok? Se intercambia por esta cantidad de zapatos. Y esos son los precios relativos. ¿Ok? Y ahí tenemos resuelto el problema de la economía cerrada. Muy simple. Tenemos oferta, demanda, donde se produce y cuáles son los precios relativos de intercambio de los bienes. Todo listo. Un gráfico. ¿Ok? Metamos ahora comercio internacional dentro de la película. ¿Qué es lo que hace el comercio internacional cuando un país comercia? Cambia los precios relativos de los productos que se están produciendo de acuerdo a cuáles son los precios internacionales. Entonces no vamos a tener esta línea de precios relativos de cuántos litros de vino se intercambian por un par de zapatos, sino una nueva línea de precios. ¿Ok? Esta es la nueva línea de precios internacionales, PB sobre PZ. Cada vez que use el asterisco es internacional. Son los precios relativos internacionales. Y la línea verde, nótese, esta línea verde me marca ahora otro punto de contacto con la frontera de posibilidades de producción. Entonces, en vez, como estos son los nuevos precios relativos, la economía que estamos viendo que ahora es economía abierta, en vez de producir en el punto A, va a producir en el punto Y. Nótese, este punto Y está sobre la misma frontera de posibilidades de producción que la que teníamos en la economía cerrada. Y esto lo que implica, con los precios internacionales, va a convenir producir más zapatos que los que producíamos antes. Desde A llegamos a este nivel de producción de zapatos. Con los precios internacionales tenemos que producir más zapatos para estar en el nivel I y vamos a producir en consecuencia menos vino. ¿Ok? Antes producíamos en el punto A, ahora vamos a producir en el punto Y. ¿Ok? Entonces, esto lo que vamos a ver es que si estamos en el punto Y, ¿dónde vamos a consumir ahora? Y noten, las curvas de indiferencia siguen creciendo hacia el noreste. Y encontramos una nueva curva de indiferencia que noten donde es tangente a los precios relativos internacionales, en el punto C. ¿Ok? Totalmente fuera de la frontera de posibilidades de producción, este punto C. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo alcanzamos el nivel de consumo de este punto C? Por eso, como es nivel de consumo, por eso le puse la C. Entonces, ahora lo que vamos a consumir es esta cantidad de vino, ¿ok? Mucho más que la que consumíamos antes. Y vamos a consumir internamente esta cantidad de zapatos, ¿ok? Pero vamos a producir esta mayor cantidad de zapatos y en realidad lo que vamos a hacer, vamos a vender, intercambiar esta cantidad de zapatos acá extra, ¿cómo se llama?
de producción que tenemos, porque estamos consumiendo acá, estamos produciendo acá, y esta cantidad extra de zapatos la exportamos y la intercambiamos por la cantidad de vino extra que estamos consumiendo, porque redujimos nuestra cantidad de vino a BY y nuestro nivel de consumo de vino está en BC y esta cantidad de vino es la que vamos a importar. Entonces, el valor de estas exportaciones tiene que generarnos suficientes dólares para financiar el valor de estas importaciones. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿O sigo o no sigo? ¿Ok? A ver, paremos aquí. Está claro lo que estoy planteándoles. A ver, voy a seguir un poco más para ver qué es lo que estamos logrando acá. Noten de que lo que estamos logrando con los precios internacionales, en vez de quedarnos en el punto A, que era el nivel de consumo interno, ahora tenemos un nivel de consumo mayor porque estamos alcanzando una nueva curva de preferencias sociales, que es el punto C de consumo, el nivel de satisfacción del consumo. UC tiene un mayor nivel de bienestar que el que se genera en la economía cerrada, uso A. Claramente, al comerciar, alcanzamos mayores niveles de bienestar. Y eso es lo que nos dice la explicación la, a la pregunta de por qué diablos existe el comercio internacional. ¿Ok? ¿Quedó clara la explicación? ¿Les quedó claro el gráfico? La profesora auxiliar va a reiterar seguramente este gráfico porque háganlo ustedes en su casa, ¿ok? A mano y para comprender qué diablos es lo que está pasando, qué es lo que estamos diciendo. Sí, Vladimir, dale. Patricio, una consulta. Lo último que tú dijiste del gráfico, del segundo gráfico que mostraste, fue que las exportaciones tienen que tener un precio tal que nos permitan financiar esas importaciones, ¿cierto? Esta mayor importación. Sí, Estoy- espera. La terminología que usé fue el valor de las exportaciones, no hablé de precio ahí, Ah, tiene perfecto. que tener un valor tal en dólares, supongamos, que nos ayude a financiar exactamente el valor de las importaciones. Eso me asegura que tengo un equilibrio en mi balanza comercial. Ahora, mi pregunta es, bueno, ¿cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo se da naturalmente? ¿Se tiene que generar alguna acción positiva para que eso se logre? Esa es mi pregunta. Eh, Sí, ¿Cómo se, cuál, estos eso valores? lo vamos a ver con, nos falta un concepto. O sea, recuerda que yo dije que habían dos preguntas fundamentales, básicas en comercio internacional. Primero, ¿por qué existe el comercio? ¿Ok? Y lo que estoy haciendo hasta ahora es contestar esa pregunta. Pero después la segunda pregunta fundamental es la pregunta de cuáles son los factores determinantes de qué cosas exportamos y qué cosas importamos. Y para eso necesito eh, un modelo conceptual que me explique eso. Y eso obviamente lo intuyen ustedes, tiene que ver con ventaja comparativa, con competitividad, ¿ok? Con producción. Y eso no lo hemos resuelto hasta ahora. Pero sí, no sé, ¿hay otra pregunta? No, queda Gracias, pendiente lo que Patricio. tú estás preguntando. Queda pendiente y eso es la respuesta a la segunda pregunta, que la vamos a ver de inmediato. ¿Ok? Espero antes de que termine esta clase. Hay otra pregunta acá. Noten que lo que estamos diciendo lo voy a tratar de aterrizar a algo bien pedestre. ¿Ok? Ustedes, supongamos que y pensemos que por un momento todos ustedes por separado, o sea, son una especie de Robinson Crusoe, ¿ok? Que viven en su isla. ¿Ok? Y supongamos que su isla es su casa. ¿Ok? Ustedes viven en su casa. Entonces, ¿qué es lo que me dice el concepto de autarquía?
El concepto de autarquía, lo que me dice, ustedes serían como Robinson Crusoe viviendo en esa isla y todo lo que consume Robinson Crusoe es todo lo que puede producir en la isla. Entonces, supónganse ustedes de que ustedes fueran Robinson Crusoe en su casa. Ustedes están en su casa y ustedes tienen que producir todo lo que consumen mensualmente. ¿Cómo se compara eso con lo que hacen, que salen de su casa, trabajan en lo que tienen más especialidad, la especialidad que mejor tienen, que más dominan lo que estudiaron, adquieren dinero y con eso compran la canasta de bienes que consumen? Entonces, en un caso están Robinson Crusoe en la autarquía completa. Lo que consume es lo que produce. ¿Cuánto consumirían ustedes si todo lo que van a consumir tienen que producirlo? Y cuando estoy hablando de producción, tienen que producir los bienes que consumen. ¿Ok? Todos los alimentos, la ropa, la casa en donde vive, los artefactos que utilizan, ¿cuánto alcanzarían a producir de eso en un año? ¿Ok? Comparado con lo que consumen en un año, no estando en ese tipo de economía autárquica, cerrada. Y ese es el ejemplo que les quiero dar, la diferencia que hay entre la economía cerrada y la economía abierta, en que las posibilidades de consumir de la economía abierta son muchísimo mayores que las de la economía cerrada. Y noten lo siguiente, voy a ir para atrás en el gráfico. ¿Ok? Noten que en este caso, ¿ok? ¿Cuál es el nombre del país que estoy usando en este caso? ¿Saben el nombre del país? Y no veo el cursor, no. ¿No? No. No, porque no tiene Ahora nombre. ahí se ve que se está moviendo. No, ahí está, beneficio de la economía abierta. Ahí lo dejo nomás. Ya, Pero ¿cuál es el nombre del país? ¿Qué país es este? ¿Qué diablos de país es este? ¿Cómo se llama este país? Chile, No, da lo mismo. Esto es Cuba, válido para ¿qué? cualquier país. Es válido para cualquier país. Cualquier país que entra al comercio internacional va a tener una ganancia de bienestar en que se separaron las decisiones de producción de las de consumo. Eso es lo que está haciendo aquí en el comercio. En el punto A teníamos todo lo que consumimos es lo que producimos. Y aquí está disociada la producción en el punto Y del punto C donde consumimos y alcanzamos mi mayor nivel de consumo, que es esta curva UC, mayor nivel de bienestar, gracias a que disociamos la función de producción de la función de consumo. Producimos aquello, en este caso, que le conviene más al país, dado los precios relativos que dibujé, producir más zapatos y menos vino. ¿Ok? Después vamos a ver cómo se explica qué es lo que le conviene producir al país. Pero lo que estamos haciendo acá, esto es válido para todos los países. Entonces, cualquier país que entra al comercio internacional gana. No le puse apellido al país. Y no tiene apellido porque es genérico. Comercio internacional es un juego de suma positiva. Los dos países ganan. Los dos que entran en la transacción comercial. Sí, José, dale. solo para entender, ¿ah? Si yo fuera a conversar con Trump, le diría, ¿por qué estáis modificando este gráfico? Porque si él dice que es una economía más cerrada, como estamos hablando, no, él no está renunciando al comercio internacional de alguna manera. ¿Cuál es la postura de él? Porque en el fondo es un proteccionismo, pero no renuncia al comercio internacional, si uno lo ve así en términos teóricos, como se muestran acá. No sé Ok, si, no sé si está entiende la bien. pregunta. Si yo lo veo y Sí, le digo, oye, ¿por qué estáis modificando aquí de la teoría en tu postura? ok. Me faltan más elementos para poder responderte, conceptuales. Ok, para que veas, o sea, para darte una respuesta más completa, anota la pregunta. Si me he corrido y no te la he contestado, me la Ya, vuelves a hacer. Ok. ok. Dejar de compartir. No.
¿Qué estoy haciendo? Voy a volver a compartir. Ok, compartir. Ok. Ah, ah, perdón. Ok, aquí está escrito lo que le dije verbalmente, oralmente. Comercio genera una diferencia entre producción y consumo y esto crea ventajas sobre la autarquía. El rol del comercio es que con la misma dotación de recursos permite niveles más altos de consumo. Cuando digo la misma dotación de recursos, la misma frontera de posibilidades de producción. Yo no cambié en ningún momento la curva de posibilidades de producción, pero alcancé mayores niveles de consumo, ¿ok? Si bien el comercio implica un incremento de bienestar social a nivel del país, dentro del país las ganancias no están distribuidas uniformemente. Hay algunos que ganan y otros que pierden, ¿ok? O sea, esto es algo que voy a estar reiterando todo el tiempo, pero a nivel, y por eso me falta otro elemento conceptual de mostrarle, para poder mostrarle que a nivel de sociedad ganamos, ¿ok? Entonces, síntesis de comercio, la existencia de comercio es preferible a la autarquía. O sea, el hecho de que haya comercio internacional implica que podemos alcanzar mayores niveles de utilidad o bienestar, bienestar social. ¿Ok? Dos, este comercio internacional implica que es un juego de suma positiva para los dos países. Gracias al comercio, los dos países están mejor. O sea, el nivel de bienestar, de utilidad con comercio es mayor que el nivel de utilidad, bienestar con autarquía. ¿Ok? Ahora, concepto nuevo. El intercambio entre países depende, quién gana más relativamente, depende de qué pasa con los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Los precios relativos internacionales. T sub I son P sub I, P sub K, son los precios de los bienes. En este caso era zapatos y vino. Eso es lo que llamamos términos de intercambio. Mientras más favorables sean los términos de intercambio o los precios relativos internacionales, más va a incrementar el nivel de bienestar social de un país, más va a incrementar el nivel de ingreso del país. ¿Ok? Entonces, esto es importante, particularmente para el nivel, para el sector en el cual ustedes están, que es cobre. Cuando el precio del cobre sube, el país, Amiguito, de forma en clase, amiguito. inequívoca, ¿Me lleva no más rato? gana. Mañana estar para la corneta en clase, amiguito. ¿Sí? Hay No, a alguien mí no me ahí gustaría. que está. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. O sea, noten, si el precio del cobre supera los 4,5 dólares, estamos mucho mejor que cuando el precio del cobre está bajo los 4 dólares, obviamente. ¿Ok? Ahora, dentro del país, si el país como un todo gana, hay una distribución distinta de la ganancia comercial. Quienes más ganan cuando aumenta el precio del cobre son todos los que están involucrados dentro de la minería del cobre. Y por eso estamos viendo los bonos que piden justo en este momento en los sectores de trabajadores en algunas de las compañías. ¿Ok? Quieren participar de la ganancia extra que está habiendo. Ahora, esto se reitera, el incremento de bienestar social a nivel intrapaís, dentro del país, no está distribuido uniformemente. Hay ganadores y perdedores. No todos ganan igual, algunos ganan más que otros. ¿Ok? Y aquí las ganancias de especialización gracias al comercio, los países o empresas o individuos pueden aumentar la productividad total y obtener ganancias adicionales si se especializan en bienes que producen más eficientemente. Y aquí hay una pregunta, ¿cómo se mide la eficiencia en una economía abierta?
Ok, ustedes están en un sector en que vamos a ver el sábado cómo se mide esa eficiencia en su sector, en el sector cobre específicamente. Ok, bien, sigamos. Ahora voy a hacer un ejemplo ficticio. Supongamos que es un problema que se genera con el comercio internacional, que es la incertidumbre generada por el comercio internacional. O sea, en primer lugar, aumento de comercio internacional es positivo para un país. O sea, esa es la primera cuestión. Pero los costos de la incertidumbre pueden tener mayor peso que las ganancias del comercio. Dentro del país, el comercio genera ganadores y perdedores. ¿Ok? Supongamos que este fuera un curso que tiene el doble de estudiantes que tiene ahora. O sea, 50 estudiantes, supongamos. Y les voy a plantear el siguiente juego de comercio. Un bingo con 50 bolitas. ¿Ok? Cada bolita dice gana $1000. Noten el juego. Salvo una de las bolitas que dice pague $20.000. O sea, 49 bolitas dicen gana $1000. Una bolita dice pague $20.000. ¿Ok? ¿Entendieron el juego? Bingo. ¿Quieren jugarlo? Pero no lo hagamos con dólares, hagámoslo con pesos. 1000 pesos, pone 1000 pesos cada uno y jugamos el juego, o como son la mitad, pone 2000 pesos cada uno y juegan el juego, o no quieren jugar el juego porque les puede tocar de que no solo ponen los 2000 pesos, ponen 20.000 pesos. No, aquí sería 40.000 pesos. Ok, Vero, Ajá. ya, de a dos en la sala, les doy 2 minutos para que me digan si juegan o no juegan el juego y me digan por qué jugarían o por qué no jugarían. O, a ver, Laura, chuta. No, les doy, no lo voy a dar a sala. Esto es algo que tiene que saber cada uno por su lado. Les doy 90 segundos acá, 1 minuto y medio, para que tomen la decisión de juegan o no juegan el juego. Y por qué juegan o por qué no juegan. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Está corriendo el tiempo? Como partimos atrasado, van 15 segundos ya. Les queda 1 minuto, 15 segundos. ¿Está claro el juego? ¿No puedes decirlo de nuevo? Disculpa. No, porque están jugando. Es que Oliver no entendió, profesor. Eh, Hay 50 bolitas. 49 bolitas dicen ganas 1000 pesos. Una bolita dice paga 20.000 pesos. Dólares, perdón, en dólares. ¿Juegas el juego o no juegas el juego? ¿Lo entendiste, Oliver? Sí. Ok, piénsalo. Mm, mm.
Estamos. Ok, bien. Vamos a hacer, para hacerlo rápido, levanten la mano los que juegan el juego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco juegan el juego. Levanten la mano los que no juegan el juego. Seis. ¿Cuánto están levantando la mano? Los que no juegan el juego. Digo, seis, ocho. Me falta gente acá. No todos juegan acá. Nueve, 10. Ok, a ver, veamos. Vamos de vuelta. No, no tengo que ir de vuelta. Ok, explíquenme los que no juegan el juego, ¿por qué no juegan el juego? Ya que son más. Oye, Oliver, votaste que no juegas el juego. ¿Por qué no juegas? No, estaba bajando la mano. Ah, estaba bajando la mano. Oye, ¿quiénes fueron los que votaron que no juegan el juego? Expliquen por qué no juegan. ¿Tienen Yo miedo a voté perder porque los 20? yo voté porque no se juega, porque el riesgo de lo que puedes perder es demasiado grande alrededor de lo que puedes, comparado con lo que puedes ganar. Entonces, desde mi punto de vista, no vale la pena. Y comparado con el tema de la globalización, creo que eso es lo que también pasa cuando los gremios o cuando algunas empresas se oponen a abrir el mercado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿desde qué punto vas a tomar la decisión? ¿Desde el punto de vista del país o desde el punto de vista de un gremio o de una industria específica? En este caso, como estamos hablando de un juego que nos afecta directamente a nosotros, mi posición es no juego, porque el riesgo para mí es demasiado grande. Yo sé que todos los demás ganan, pero yo pierdo demasiado, ¿no? Ok, muy claro, Samantha, pero totalmente erróneo. Eh, ok, ¿por qué? Vamos al caso. Ok, estamos ahí. Noten, este juego, ¿por qué pongo este juego acá? Por la incertidumbre. Ahí algo que tiene razón, como lo planteó Samantha. Lo planteó muy bien, pero no en este juego. Ok, a nivel de país, eso es lo que pasa, en que se percibe que el riesgo de lo que puede pasar es muy alto y cómo esto se resuelve conceptualmente, ¿de qué forma? Ustedes estudiaron estadística, ¿ok? ¿Cuál es la esperanza de la ganancia del valor esperado de este juego? ¿Cuál es la probabilidad de ganar 1000? 49 cincuentaos, ¿no? Por 1000. Sí, 40 veces, sí, 49 veces 1000 por 49 el de total. 50. Sí. Sí, por 1000, ¿no es cierto? Menos la probabilidad de perder los 20.000. Un cincuentavo por 20.000. Hagan la diferencia. ¿Y cuánto les sale? 48, 50. No, La más probable. 40 49 cincuentavos. Ojo, por 1000. Sí. Multiplicado por Ah, un cincuentavo por por 20.000. 20.000. Claro, 49.000. Ya. ¿Ok? Entonces, la clase gana 29.000. ¿Ok? Pero Correcto. uno pierde 20.000. La Samantha tenía razón a nivel país sectorial, pero a nivel de este juego, que está diseñado para mostrarle la incertidumbre, muestra dos cosas. Lo primero que hay que calcular, o sea, quería ver hasta qué punto ustedes manejaban la parte estadística de calcular el valor esperado, ¿ok? Para darse cuenta que les conviene jugar el juego, ¿ok? Pero a nivel de país y la clase como un todo, ¿sí?
examina esto, dice, oye, juguemos. Y lo que hacemos después, eh, la clase como un todo va a ganar los 29.000 y van a compensar al que pierde, ¿ok? Y se quedan ganando. ¿Está claro? Entonces, yo hice el cálculo, creo. Si cada estudiante, aquí está, acuerda dar $408, el perdedor va a ser compensado. Entonces, el perdedor no va a perder los 20.000 y la clase se va a quedar con 29.000, el resto, ¿ok? Y el perdedor queda en cero, no pierde. ¿Ok? Esto lo que habla de la idea de que cuando hay comercio internacional, efectivamente hay sectores que van a perder, se van a ver perjudicados y se van a oponer a la apertura comercial, ¿ok? Y van a presionar por proteccionismo, ¿ok? Pero si hubiera una política de compensar a los perdedores por efecto de esto de comercio internacional, el país como todo puede ganar y neutralizar a los perdedores diciéndole ustedes van a quedar igual, lo vamos a compensar. ¿Cuánto pierden? Muy bien, el país los compensa. ¿Está clara la idea? ¿Ok? Entonces, noten, esto es lo que nos pasa cuando en el mundo real el problema es la incertidumbre que genera el comercio internacional y por eso hay opositores al comercio. Y por eso hay 70 millones de norteamericanos que votaron en la elección pasada por Trump, porque no quieren más comercio porque se sienten amenazadas su fuente de trabajo. Y Trump les promete que con su lógica de que, mira, no lo voy a perder porque aquí ya vamos a terminar con esta política de dejar que los de afuera se vengan a aprovechar de nosotros, de nuestro mercado, nuestro poder adquisitivo y generen desempleo en el país. Esa es su lógica. Y así se ganan los votos. 70 millones votaron por Trump. Trump no salió elegido solo con su voto. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Entonces, Duda, no se me viene ahorita a la mente un ejemplo rápido donde una política que haya tomado algún país para compensar directamente a un sector afectado por un mercado abierto. Porque normalmente lo que yo siempre he escuchado son aranceles adicionales a importaciones que afectan a sectores muy sensibles, pero no recuerdo ninguna política como que sea directamente, toma este sector, no sé, agricultura, te vamos a dar X plata al año por abrir el mercado. O sea, no sé si hay algún ejemplo rápido. hay un montón de ejemplos en los países desarrollados, que Ah, todos protegen su sector agrícola. sí, maíz en los Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, todos protegen al sector agrícola. Lo vamos a ver después explícitamente y te voy a mostrar los montos de Ya. cuánto la Unión Europea un tiempo atrás gastaba en subsidiar a sus agricultores europeos y que estábamos hablando hace 20 años atrás o un poco más de 20.000 millones de dólares anuales, o lo que sería hoy día podría ser aproximadamente el doble, 40.000 millones de dólares, ¿ok? Lo que están, pero te lo voy a mostrar en otro contexto, ¿ok? De otro tópico que vamos a estar viendo acá, ¿ok? ¿Estamos? Ok, entonces tenemos, aquí hay alguien con la mano levantada. Ah, no, soy yo. Ya, ok. eh, no, momentito, momentito, momentito. Ok,
A ver, ¿qué me está pasando? Ah, no, si lo tengo aquí. Ok, ¿están viendo ventajas comparativas? ¿Aló? No, No se ve la página de internet. No, profe, no. estás compartiendo el navegador, Patricio. Ok, ¿nos estamos viendo? Sí, ¿estamos? Ya. Voy a ver. Ok, compartir. Ah, Dios. Un momento, dejar de compartir. Pum, compartir, ya. Ok. ¿Están viendo ahora? ¿Están viendo ventajas comparativas, Sí, modelo Ricardo? Sí, Sí. sí. Ok, entonces ahora vamos a la segunda pregunta básica de comercio internacional. ¿Cuáles son los factores determinantes del comercio internacional? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Y entonces ya teníamos claro por qué comercian los países entre sí. Noten, los países deciden voluntariamente intercambio de bienes. ¿Por qué? Porque ambos ganan en el intercambio. Hay un beneficio, incremento de beneficio mutuo, comercio, juego de suma positiva. ¿Ok? Hoy día, cuando alcancen a dormir algo, métanse este mensaje en el sueño. Comercio es un juego de suma positiva. Un país no puede producir todo y de todo. ¿Ok? Y supongamos ahora que tenemos dos países, A y B, y dos bienes, vinos y auto. Vino y auto. ¿Ok? Aun si el país A, noten lo que sale a continuación, es más eficiente en la producción de vino y auto, a este país A le conviene comerciar con B, producir uno de los dos y que B produzca el otro. Y A obtiene ganancia al comerciar con B. Y B también, por supuesto. ¿Ok? Noten, uno de los dos países más eficiente que el otro en producir ambos bienes. Aún así, le conviene comerciar. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué Japón exporta auto y por qué Chile exporta vino? ¿Qué determina lo que un país exporta o importa? M, importación. Lo que exporta. Noten por qué estamos en esta pregunta fundamental. Porque lo que exporta e importa determina lo que se produce, determina el patrón productivo del país. ¿Ok? Y hay, para responder esta pregunta, distintas hipótesis. O sea, la hipótesis más general es que el patrón de comercio es función de las ventajas comparativas. Y ustedes oyen todo el tiempo que los economistas hablamos ahí de las ventajas comparativas. ¿Qué está pasando con la ventaja comparativa? Bla, bla, bla. ¿Ok? Pero la cuestión de fondo es de qué depende la ventaja comparativa. Y aquí vamos a mirar rápidamente dos modelos. El modelo de Ricardo, en que las ventajas comparativas dependen de las diferenciales de productividad. Diferenciales de productividad. I sub L es productividad de la mano de obra. Pero aquí lo que vamos a ver va a ser el modelo Ricardo, que en ese momento usaba solo como factor trabajo existía factor trabajo y no usaba factor capital todavía. Pero después vamos a ver otro modelo, este modelo de Ricardo, Ricardo, economista inglés, uno de los economistas más inteligentes que ha habido en la historia económica mundial, y que él inventó el concepto de ventajas comparativas. Y el modelo que vamos a ver está diseñado para explicar este concepto y aplicarlo. Y aparte vamos a ver el otro modelo que hay de comercio internacional, que es el modelo HO.
que es de Excher Olin. Son dos economistas escandinavos. El modelo de Ricardo es el modelo del siglo XIX, el modelo de Excher Olin es el modelo del siglo XX. Hoy, en el siglo XXI, ambos modelos son pertinentes para distintos tipos de países. ¿Ok? Entonces, por eso, el modelo Excher-Olin dice de que la ventaja comparativa dependen de las diferencias de dotación de factores productivos, capital, trabajo y recursos naturales. ¿Ok? ¿Por qué Chile exporta cobre y no exporta petróleo? Muy simple, porque tiene cobre y no tiene petróleo. O sea, tendría petróleo, pero habría que irse bien profundo abajo, ¿ok? A un costo no muy superior al que se ve en el mercado. Entonces, estos son dos modelos. Uno se basa en los diferenciales de productividad y otro los diferenciales de dotación de factores productivos, capital, trabajo y recursos naturales. ¿Estamos? Entonces vamos por orden. Vamos a empezar primero con el modelo de Ricardo, ventaja comparativa. Miren este modelo conceptual. Dos países, dos bienes, un factor productivo. El único factor productivo que hay es trabajo. Entonces este es un modelo de 2 por 2 por 1. ¿Ok? 2 por 2 por 1. Países, dos bienes, un factor productivo. La función de producción, un solo factor productivo, trabajo. ¿Ok? David Ricardo vive a principios del siglo XIX y un poco después que Adam Smith, ¿ok? Y un poco antes que Carlos Marx. Y en esa época, todos los economistas veían un solo factor productivo, trabajo. El otro factor productivo era la tierra. Recuérdense que durante 1000 años la agricultura era el único factor productivo, la tierra para producir alimentos, ¿ok? Y la tierra, ¿quién la trabajaba? Los trabajadores. Entonces, trabajo y tierra, entonces como la tierra está dada, el factor productivo es el que entra en la función de producción. Y hay retorno a escala constante. Además, en este modelo suponemos competencia perfecta, utilidades extranormales son cero. Y ponemos explícitamente, no hay costo de transporte y los mercados de bienes son competitivos, o sea, hay competencia, pero esto hace como no hay costos de transporte, o sea, supone que es muy bajo en relación al precio final del bien y los mercados son competitivos, en los dos países prevalece el mismo precio para los dos factores, los dos bienes que se están produciendo. ¿Está claro? Este es el modelo. Miren lo simple que es este modelo y lo interesante que es lo que hace. Ok, primero para tener, clarificar el modelo que viene a continuación, la mayor discusión que hay en comercio internacional es que se confunde la ventaja absoluta con la ventaja relativa. ¿Ok? Y veamos, solo en la economía hay dos bienes, auto, vino. ¿Ok? Y solo se usa para producir auto y vino un solo factor productivo, trabajo. ¿Y cuánto se requiere para la producción mensual de un auto y producción mensual de 1000 litros de vino? En el país local se necesitan 6 trabajadores para producir un auto. Y en el país extranjero se necesita un trabajador para producir un auto por mes. ¿Ok? Vino, para producir 1000 litros de vino, el país local se requieren 3 litros, 3 trabajadores. Y en el país extranjero, 2 trabajadores. ¿Ok? ¿Cuál país es más eficiente en la producción de autos? ¿Me van siguiendo? Es el extranjero, uno. ¿Uno? ¿Y qué quiere decir uno? El que usaba uno. No vi el título ¿Uno qué? ¿Es Un la trabajador. cantidad de un autos trabajador. producidos o es Pero el Un recurso? trabajador, ¿ok? Usa un trabajador para producir un auto por mes. Un auto.
Uno, ¿ok? Más eficiente el país extranjero. ¿Cuál país es más eficiente para la producción de 1000 litros de vino por mes? El extranjero. No sé si está mostrando la tabla, profesor, que no, El yo estaba viendo local, el layout. local. ¿Por qué local? ¿No sería el El, extranjero? el extranjero que requiere 2 trabajadores. Ujú, ¿El sí. extranjero? ¿Por qué el extranjero? Porque requiere 2 trabajadores. En vez de 3, ¿ok? Claro. Entonces, noten, el país extranjero tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes, auto y vino. Pero ¿Ok? entre uno y el otro, claro. ¿Ok? En auto y vino. Entonces, lo que vamos a ver con este ejemplo sencillo es que al país extranjero, en vez de él producir los dos bienes, le conviene producir uno solo de los dos bienes y importar el otro bien. ¿Ok? Lo dejo hasta ahí. ¿Qué bien le conviene producir al país extranjero? Auto. Piensen, Auto. gástense un minuto, gástense el minuto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos? ¿En qué país le va a convenir especializarse al país extranjero? Intuitivamente. Autos. En autos. Ujú. Autos, efectivamente. Veamos ahora el razonamiento más directo. El país extranjero es más eficiente, tiene ventaja absoluta en la producción de cada bien. Veremos que a pesar de eso, el país extranjero gana más vía comercio. La relación de precios relativos, supongamos que es que un auto se intercambia por 1000 litros de vino. ¿Ok? Precios internacionales. Entonces, el trabajador en el país local ganaría el doble en la producción de vino que auto. El trabajador en el país extranjero ganaría el doble en la producción de autos que vino. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahí ustedes tienen los números. Extranjero, extranjero 1 a 2. Cada trabajador, país local, les Claro. conviene. Ok, entonces, supongamos ahora la ganancia de comercio debida a la especialización. País local, un trabajador en un mes produce un cesto de auto. Un trabajador dedicado a producir vino, vía comercio, va a producir un tercio de autos. O sea, el doble, porque intercambia los 1000 litros de vino por un auto. ¿Ok? En el país extranjero, un trabajador por mes produce los 500 litros de vino. Un trabajador dedicado a producir vino, como un auto se intercambia por 1000 litros de vino, produce el doble. Si se dedica a auto, vía comercio, produciría 1000 litros de vino en vez de 500 litros de vino, según la tabla. Veamos qué pasa ahora con los sueldos. El sueldo en cada país tiene que ser igual con respecto al bien que produce. Como aquí solo el factor trabajo existe, los trabajadores son dueños de las fábricas, ¿ok? Entonces, el país local que va a producir vino, 3 trabajadores producen 1000 litros de vino.
al producir 1000 litros de vino, cada trabajador va a ganar un tercio de los 1000 litros de vino, o sea, 333 litros de vino se le paga a cada trabajador. En el país extranjero, cada trabajador produce un auto por mes y su salario real va a ser un auto. ¿Ok? Entonces, ahora para simplificar la cosa, supongamos que un auto, o sea, que el precio del vino es 10 litros, $10 por litro. ¿Ok? Si es $10 por litro, entonces el auto, o sea, aquí vale 1000 litros por $10, $10.000 vale el auto. ¿Ok? Y podemos ver entonces que el trabajador local va a ganar 3.300 del país local, $3.333. El trabajador del país extranjero va a ganar $10.000 y la relación de precios va a ser el salario del trabajador del país local es un tercio del salario del país extranjero. ¿Estamos? O sea, esto es álgebra, o sea, aritmética. ¿Ok? Entonces, noten que la relación que hay entre el país extranjero en relación al país local en la producción de autos. El trabajador en el país extranjero en relación al trabajador del país local es 6 veces más productivo en auto. ¿Ok? Y es 1,5 veces más productivo en vino. ¿Ok? Entonces, a pesar de la diferencia de salarios, en que el trabajador extranjero gana 3 veces más que el trabajador local, los autos se hacen en el país extranjero y no en el país local, a pesar que paga salarios menores. ¿Por qué? Porque la productividad del trabajador en el país extranjero es 6 veces mayor que la productividad del trabajador local. ¿Ok? O sea, las diferenciales de salario no explican por qué una empresa se tiene que ir a instalar en un lugar en particular, sino que tiene que ver cuál es la productividad de los trabajadores en ese país. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo este modelito de Ricardo. Entonces, lo que interesa, la ventaja comparativa del país está en la producción de vino, del local, porque la diferencia de productividad es 2 tercios y la diferencia salarial es un tercio. ¿Ok? Es cierto, ahora, ¿por qué el país local produce el vino? Porque si bien no es tan productivo para producir vinos, la productividad del país local para producir vino es 2 tercios, sin embargo, su diferencial salarial es menor, es un tercio. Y esto lo hace tener ventaja comparativa del país local. Los salarios, como son menores al diferencial de productividad, le da la ventaja comparativa para que el vino se produzca en el país local. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? El país local, aun cuando es más ineficiente en producir vino, como el diferencial salarial es menor que el diferencial de productividades, esto más que compensa la ineficiencia relativa. Y ahí está la ventaja comparativa del país local. A pesar de que tiene desventajas absolutas en la producción de los dos bienes, el diferencial de productividades es más que compensado por el diferencial salarial. Y ahí explicamos por qué. A ver, aquí que es lo que estamos explicando. El país extranjero, aun cuando paga más salarios que el país local, tiene mayor ventaja comparativa en producir autos porque tiene mayor productividad relativa, que es lo que más que compensa el diferencial salarial. ¿Ok? O sea, es 6 veces más productivo. Su salario es 1,5, perdón, 6 veces más productivo, pero el salario es 3 veces mayor nomás. Es 3 veces mayor. ¿Y por qué se producen los autos en el país extranjero? Porque el trabajador es 6 veces más productivo. Y eso más que compensa el diferencial salarial. ¿Estamos? ¿Queda más o menos claro lo que estamos hablando? Si no, espero que la profe auxiliar sea más clara que yo. Ok, sigamos.
Conclusión del modelo de Ricardo, que a un país le conviene especializarse donde tiene ventaja comparativa. Existe especialización completa, o sea, cada bien se produce totalmente en un país. Concepto de ventajas comparativas demuestra que es ventajoso para ambos países comerciar ¿Aló? entre sí, a pesar de que un país tenga ventaja absoluta. Sí. ¿Quién está preguntando? ¿Algo? ¿Había alguna pregunta? ¿O dónde estamos aquí? A ver, un segundo. Piensen si tienen una pregunta, hacerla ahora o callar para siempre, porque vamos a pasar al otro modelo. Mm. Ok, eh, ese era el modelo Ricardo. Ok, eso es lo que quería mostrarles de que no cometan el error de, a ver qué es lo que puedo hacer. Ya, ok. Mm. Supongamos aplicar el modelo de Ricardo. Mm. Supongamos, anoten, que tenemos dos países. Supongamos que un país sea Etiopía. Supongamos que el otro país sea Corea. Cuando hablo Corea es Corea del Sur, ¿eh? ¿Ok? Supongamos que los etíopes ganan $1 por día y los coreanos ganan $100 por día. ¿Cuánto Entonces, Corea? Disculpa, ¿cuánto fue Corea? $100 por día Ya. y los trabajadores etíopes $1 por día. ¿Ok? Entonces la pregunta muy simple es, ¿por qué los autos se producen en Corea y por qué no se producen en Etiopía? Parte A. Parte B, ¿qué habría que hacer para que los autos se produjeran en Etiopía? ¿Ok? Esto es aplicación del modelo que recién vimos, así que le voy a dar 3 minutos. Verónica, Vero, Acá estoy. ya. Dales 3 minutos y los metes en sala y les quedó claro el problema. Patricio, Patricio, ¿puedes repetir la segunda pregunta, por favor? La Dale. segunda pregunta es ¿qué tendría que hacer? Supongamos que ustedes son asesores económicos del gobierno de Etiopía. ¿Qué tendría que hacer Etiopía para que los autos se hagan en Etiopía y no en Corea? Ok, gracias. ¿Está claro? Ok, démosle para ver si comprendieron el modelo. 4 minutos. Eh, no son fáciles las preguntas, tienen que aplicar el modelo que recién vimos. Ok, quiero ver si pescaron algo el modelo de lo que vimos. ¿Ya se graba la sala? Hugo, entra a tu sala. No me sale. Ahí está. Gracias.
Leonardo, entra a la sala. Flavia también. No veo cómo acceder a la sala, estoy del teléfono. No me apareció nada, hermano. Ahora me aparece. Gracias. Ya, esta es más difícil esta pregunta, sí, dale 4 minutos. Vamos a ver, aquí voy a ver cuánto pescaron de lo que, de lo que dije. Y voy a aprovechar para escribirle a la Sofía dónde parte, hasta dónde llegué. ¿Tú presentas a la Sofía o la presento yo? No, la Preséntala. presento yo. Perfecto. Pasa. ¿Qué pasa, cabro chico? ¿Qué pasa? Oye, son bastante buenos algunos, ¿ah? Sí, cabros bueno. Esta vez sí, o sea, yo anoté aquí los que participan. Y hay hartas niñas que Sí, también me gustan. Muchas sí, mujeres. son buenas. Esta Samantha es bastante viva, ¿eh? Sí. La que ha estado calladita es la Flavia, me llama la atención. La Flavia también es bien participativa. Ya, ok, la vamos a hacer hablar entonces. Sí. ¿Cuánto tiempo va? Ya, vamos, cerrémoslo. 4 minutos.
Ok, ¿quién quiere partir? Solange. No. Hola. Tenía Ya. el micrófono abierto, pero si quieres puedo compartir lo que conversamos con mis compañeros. Parte. Sí, en general lo que conversamos con respecto al primer punto, por qué los autos se producen en Corea y no en Etiopía, viéndole el ejemplo que nos estabas mostrando, asumimos principalmente que está asociado a un concepto de productividad, que, O sea, que Corea es más productivo que Etiopía. empíricamente, dame el número. Quiero números, Solange. Bueno, a ver, Disculpa, Patricio, yo estaba en el grupo de Solange, pero creo que faltan datos para comparar porque no sabemos cuántos trabajadores se requieren en Etiopía para producir un vehículo, ni tampoco sabemos cuántos se requieren en Corea. Lo que sí sabemos es que, dado que se construyen en Corea, al menos se deben necesitar más de 100 trabajadores de Etiopía para construir el vehículo. O sea, yo no te he dado ningún dato, pero tú te estás dando los datos, estás infiriendo usando el modelo implícitamente, y yo lo único que te estoy diciendo, no te faltan datos. Y tú demostraste recién que no te faltan datos. Y yo lo que te estoy diciendo, traduce lo que dijiste recién en número. Eh, en rangos quizás podríamos traducirlo. No, nada de rango. Rango, nada de rango. No vengáis con rango. Aquí no te corráis. Número, un Chuta, número. un número, no sé, son 100 veces más productivos los coreanos que los etíopes, al menos. Entonces, dame un número, po. No, no sabría darte un número, 100 a Patricio. 1, 100 a 1, ¿no? ¿Cuánto? 100 a 101, 1, po. 101. ¿Era muy difícil el 101, Vladimir? Ah, no, es que ahí Ahí está José te lo implícito el dijo, al po. menos. Ya, pues, que al menos tiene que ser Sinceramente, para mayor ser, el diferencial de productividad que el diferencial salarial. Claro. ¿Ok? sinceramente lo pensé cuando estuve en el grupo, no lo había dado. Después con lo que dijo Vladimir, ahí recién lo calculé. Me ayudó al cálculo, el razonamiento que hizo. Está bien, está bien. Bien, pero esa es la parte fácil de la pregunta. Ahora me falta la parte difícil de la pregunta. La parte difícil es, ustedes son asesores económicos del ministro de Economía de Etiopía. ¿Cómo, cuál es la política que le sugerirían para que los autos se produjeran en Etiopía en vez de Corea? Convencer a los inversionistas coreanos de que, oye, te conviene más venir a producir los autos acá que allá. ¿Ok? ¿Quién, esta, esa pregunta yo la había hecho antes, ¿no? ¿Necesitan 4 minutos más? Eh, podemos, Dale, Roderick, dale. si nosotros conversamos que, bueno, primero no es de un día para otro, parte con inversión en educación, formación, inversión en infraestructura, tanto como lo que es fábrica, logística, eh, Eh, probablemente también tratados internacionales en términos comerciales para que las tarifas de esos autos no, no, de- no, o, no, 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 no te o salgas hasta no, solo no, trabajadores, ya. no, no te salgas del modelo. Usa el Ok, modelo para la respuesta. Nada más. sí. No, no, no te Educación, vayas por la formación, tangente. educación, formación y probablemente también transferencia de conocimiento entre países que sí son eficientes en producir autos. En el modelo hablé yo de educación, modelo de Ricardo. No, solo Entonces, no, no te salgas del modelo. No inventes un nuevo modelo. ya. Usando solo el modelo. Si me interesa que apliquen el modelo.
¿Cuál sería la sugerencia? Ok, ok, Soledad. Es que a lo mejor siguiendo el modelo que nos enseñó, es que Etiopía le saque más provecho a lo que él es más productivo, pues no busque ser productivo en algo que no lo es todavía. Buena respuesta, pero te hice la pregunta más directa. ¿Qué tendría que hacer para usar el modelo? Justamente, no, está bien lo que estás diciendo, pero te estoy forzando el modelo a que tú eres la asesora económica de Etiopía y decirle, mire, ¿quiere que se hagan los autos aquí? Esta es la receta. ¿Cuál sería la receta? Que me compren lo que yo soy más productivo, algo No, así. po, no, po. Si la pregunta es, no, yo no te estoy diciendo eso. ¿Qué conviene producir? La pregunta es, ¿qué tendría que hacer el ministro para que los autos se hagan en Etiopía en vez de Corea, usando el modelo? Tendría que disminuir el salario a menos de $1. Exactamente. ¿Quién fue, Leonardo? Sí. Bueno, ¿A cuánto lo reduciría? eh, ya siendo menos de $1, debería ser atractivo, pero no sé, eso depende Ya, pues dame un número. de la estrategia, la mitad, No, no soy tan medio exagerado. dólar. O sea, según el modelo, no, no tenéis que reducir a la mitad, po. Hay que Pero igualar el así Sería aseguramos el 100 negocio. partido de 101 y O el por sea, equilibrio $1. va a ser 101. Igual que exacto. el O equilibrio sea, va a ser los 101. exacto. No, no el equilibrio, sino que sea mayor Ma- el diferencial que los Mayor, 101. mayor que ¿Ok? 101. Bueno, Ok, pero ya, 95 centavos de dólar. Punto. Te daste y te sobra. ¿Ok? Entonces, ok. ¿ven cómo funciona el modelo? Si queremos, o sea, la receta que sugiere el modelo, si quieren que el país se vuelva competitivo, represión salarial, po, bajan los salarios. Entonces, ustedes son el cuello de botella de por qué no somos más productivos. No, estoy bromeando. ¿Ok? Pero, ok, ese es el mensaje del modelo, la relación entre productividad y salario. Y el ejemplo que les di, reháganlo, véanlo, para que se den cuenta de que eso es lo que está detrás. Profesor, tengo una consulta, quizá no es directamente relacionada con el modelo, pero también hay casos en el cual puede pasar algo contrario, que en el fondo al aumentar el sueldo también se incentiva a ser más productivo. Ok, está bien. O sea, pero tú estás cambiando eh, Es que claro, ahí, un modelo básico sí, de microeconómico. O claro. sea, y te hago la pregunta, según la teoría microeconómica neoclásica, ¿cómo se determina el nivel de los salarios? Demanda oferta. No, Claro. más preciso. O sea, No, o sea, yo le pregunto, ya, supongamos, voy a pegarme un carril que el promedio salarial de ustedes, los profesionales que trabajan en la minería, es de 8 millones mensuales. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se establece ese nivel de 8 millones mensuales? ¿Qué es lo que dice la teoría micro sobre determinación del salario real de la persona? Yo había entendido que es mismo del precio de un producto o servicio, oferta-demanda, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el resultado? ¿A qué uno llega? Cuando la empresa, ¿cómo analizan ustedes el comportamiento de la empresa? Comportamiento de la empresa, ustedes tienen que identificar dos variables centrales. ¿Ok? ¿Cuál es el precio al cual van a vender el bien en cuestión? ¿Y cuál es el criterio de asignarle precio a los bienes? Su función, proactividad. ¿Cómo? Utilidades menos las pérdidas.
No, pero sí, eso es para hacer todo el desarrollo, pero ¿cuál es al final, bottom line? ¿Cuál es el criterio? Criterio precio igual costo marginal, ¿ok? O sea, la última unidad producida me determina a qué precio me conviene vender para no perder, ¿ok? Cubrir el costo marginal, precio igual costo. Pero eso es precio para ponerle a los bienes. Pero la segunda decisión que tiene que tomar la empresa es, me estoy saliendo ahora del modelo de Ricardo, pero aunque me mantuvieran, ¿cuántos trabajadores voy a contratar? ¿Y cuánto le voy a pagar al último trabajador que contrato? ¿Ok? Y aquí es igual el salario real o salario monetario del último trabajador contratado. Eso es lo que se obtiene por el proceso de minimización de costos o maximización de utilidades. Me voy a pagar la productividad marginal de su trabajo. Exactamente. El valor de la productividad marginal del trabajo. ¿Ok? O sea, tu productividad marginal por el precio del bien. ¿Ok? El valor de la productividad marginal se iguala al salario, a no ser que pases el P para el otro lado y te quede el salario real, que es igual lo que tú dijiste, Alonso, bien, el valor de la productividad, o sea, la productividad marginal del trabajador. Entonces, Solange, ese es el criterio y tú me estás cambiando el criterio, porque estás cambiando la relación de funcionalidad. Porque yo te estoy diciendo, para determinar los salarios, yo veo cuál es la productividad marginal de la persona que estoy contratando, el valor de su productividad. Y tú me estás invirtiendo la relación de funcionalidad y me dices si a esta persona le pago más, va a aumentar su nivel de productividad. ¿Te fijas? Como cambiaste el sentido de la función, en que ahora la productividad marginal es función de cuánto le pago. Y no cuánto le pago es función del valor de la productividad marginal. ¿Ok? ¿Te fijas que es central ese cambio de productividad? Hay hipótesis de que si se le aumenta en cierto rango, pero a los trabajadores, ¿cómo se llama? Los bonos lo que hacen es eso. Los convenios de desempeño lo que hacen es eso. O sea, si ustedes logran esto, bla, 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 entonces aumentan su nivel de salario y está asociado para empujar su productividad. ¿Ok? Ese es el concepto que está detrás, están aplicando lo que tú dices. ¿Ok? Pero lo que dice la teoría, en términos generales, va por otro lado. ¿Ok? Bien, estamos con este modelo. A ver, que volvamos a compartir pantalla. Ok, compartir. Entonces, seguimos con esto. Ok, y ahí está las conclusiones del modelo de Ricardo y mitos del comercio. El mundo de libre comercio solo sirve a los países más avanzados, países en desarrollo pobre, igual no tienen tasas comparativas en nada. Ok, ese es uno de los mitos. Efectivo, el país pobre tiene menor productividad absoluta en producción, pero ventajas comparativas según el modelo de Ricardo. No solo dependen de diferenciales de productividad, también dependen de los diferenciales salariales. Y el ejemplo ese de Etiopía-Corea les mostró cómo se podrían ganar ventajas comparativas. Si se baja los salarios lo suficiente, el país en desarrollo pobre adquiere ventajas comparativas. ¿Ok? Dumping social. Esto es lo que alegan los sindicatos de Estados Unidos, que dice que la competencia con los países en desarrollo es injusta y dañina porque los países en desarrollo pagan salarios más bajos. Entonces, la competencia vía salarios más bajos, dicen los sindicatos norteamericanos, es destructiva para la economía de los países desarrollados. ¿Ok? Y bueno, y ahí ustedes tienen con el modelo Ricardo explicarle a los trabajadores
de los sindicatos norteamericanos decirle, miren, si el problema no es salarios bajos, si ustedes aumentan su productividad, da lo mismo que el diferencial salarial sea bajo, incrementen su productividad por sobre el diferencial salarial. Y ahí tienen la respuesta. ¿Ok? Para eso sirve el modelo Ricardo. Y intercambio desigual, un país pobre pierde vía comercio si su exportación se basa en bajos salarios. Entonces, aquí el intercambio desigual, este mito, países desarrollados explotan a los países en desarrollo vía salarios bajos, pero las diferencias salariales entre país desarrollado y país en desarrollo sirven para compensar diferenciales de productividad, que es lo que estábamos hablando antes. Ok, y aquí está este ejemplo, chuta, ya, de productividad relativa. Ustedes mírenlo, aquí este ejemplo tiene un propósito que es importante. Está la productividad relativa de Japón y Estados Unidos, usando Estados Unidos como 100. Entonces, la productividad en los sectores de alimentos, textiles, metal básica y maquinaria, en 50, ustedes ven los diferenciales de productividad. Y suponiendo que los diferenciales salariales son los mismos, entonces, ¿qué es lo que pensarían ustedes en dónde tiene ventajas comparativas en el 50, dónde las tenía Japón y dónde las tiene Estados Unidos? ¿Ok? Y viendo solo esta columna, ¿ok? En el 50, lo más probable es que Estados Unidos le estaba exportando maquinaria y metal básica a Estados Unidos y Japón a Estados Unidos tenía ventaja comparativa en alimentos y textiles. ¿Ok? Pero lo interesante, por eso le puse este cuadro, hacia el 90, los diferenciales de productividad, noten lo que pasa aquí. ¿Qué dirían ustedes que ahora, dónde adquirió ventaja comparativa Japón en relación a Estados Unidos? Justamente en lo que antes tenía desventaja comparativa, en metal básica y maquinaria. Ahí su nivel de productividad es mayor que en la maquinaria japonesa, ¿ok? Que la norteamericana, y los norteamericanos en la alimentación, ¿ok? Que es lo que quieren convencer a Japón de que en vez de comer el arroz que producen los agricultores japoneses, coman el arroz que producen los agricultores norteamericanos. Pero, y algo de eso ha tenido efecto. ¿Ok? Bueno, eso es. ¿Ok? Síntesis, ya. La síntesis ustedes la pueden ver. ¿Ok? Lo mismo de antes, bla, bla, bla. La misma síntesis de antes, no sé para qué la puse dos veces. ¿Ok? Pero, la puse dos veces por esto de aquí, de abajo. Los problemas generados por el comercio es conflicto dentro del país, no fuera del país. Y aquí tenemos las guerras comerciales que ha desatado Trump hoy en día, pero no es el único que lo ha hecho. Lo vamos a ver después de que lo que ha hecho Trump es continuar con la política comercial que ha seguido Estados Unidos tradicionalmente. ¿Ok? Hablando mucho del libre comercio, Oiga, pero poniendo varias restricciones a la importación extranjera. Sí, ¿quién tenía una pregunta? ¿No? Ok, seguimos. Entonces, el patrón de comercio, ¿de qué depende? Entonces, aquí veíamos que la ventaja comparativa, el país que exporta aquellos bienes que tienen ventaja comparativa, el país importa aquellos bienes que tienen desventajas comparativas. ¿Y de qué dependen las ventajas comparativas? Entonces, Ricardo, relación entre diferencial de productividad y salario. Y vamos a ver un nuevo modelo que habla de la dotación, diferenciales de la dotación de factores productivos. ¿Ok? Este es el modelo del siglo XX. Ventaja comparativa, modelo Excherolin, HO. ¿Ok? Y aquí está el modelo HO. Siglo XX es 2 por 2 por 2. Dos países, dos bienes, dos factores productivos. Entonces este modelo ya mete explícitamente el factor capital. Y los supuestos que hace, noten, factores productivos. Toda esta batería de supuestos. Factores productivos
movilidad entre países no existe. Y dentro del país existe movilidad perfecta, a cero costo. O sea, un trabajador que está en el sector textil, supongamos en el área de Concepción, cuando quiebra la textil, se va inmediatamente a la empresa minera a cero costo y empieza a funcionar como un minero, de trabajador textil como un minero, de supuesto simplificatorio. Segundo supuesto, se puede rankear los países según su intensidad capital-trabajo. Entonces, hay países que tienen una mayor dotación de capital respecto al trabajo y también se pueden rankear los bienes. Hay bienes que son más intensivos en capital respecto al trabajo. A ver, ok. Y luego otro supuesto, esto por completitud, que lo hago, los países tienen similar dotaciones de capital trabajo, no hay, o sea, esto trata de evitar este supuesto que haya especialización productiva en el país. El modelo Ricardo, país se dedica a producir solo lo que tiene ventaja comparativa, y esto no es tan así en el mundo real, para eso se usa este supuesto. Luego, supuestos mercados competitivos, bienes. No existe costo de transporte, el mismo precio en todos los países, no existen tarifas, ¿ok? La mismo supuesto que hizo Ricardo, y los factores, mercados competitivos, el mismo pastel. Luego, tecnología. Noten lo que hace nuestros amigos escandinavos. La misma tecnología está disponible en todos los países a cero costo. Supuesto simplificatorio muy interesante. Y la tecnología, función de producción, tiene retornos constantes de escala. Cuarto supuesto, demanda. Hay similitud de demanda, los consumidores de los distintos países tienen los mismos gustos, preferencias idénticas, ¿ok? Consumen lo mismo. Noten el modelito este, toda la batería de supuestos que tiene, modelo del siglo XX, ¿ok? ¿Vieron todos los supuestos? Ok, ¿recuerdan todos los supuestos? Memorícenlo rápidamente para volver a ustedes. Cuando hay un modelo que tiene todos esos supuestos, la pregunta que quiero hacerle, y dada la hora, nos quedan 15 minutos y quiero terminar este modelo, les doy un minuto para que me digan de toda esa batería de supuestos, ¿cuál es el supuesto clave que hace toda la diferencia entre este modelo y el modelo de Ricardo? ¿Entendieron la pregunta? Ustedes ahí ven todos los supuestos que hicimos. ¿Cuál es el clave que cambia la lógica de las ventajas comparativas que usaba Ricardo y que en este modelo pasa a ser clave? O sea, esto, digamos, para que se den cuenta que según los supuestos que uno haga en un modelo, condiciona el resultado del modelo. El resultado del modelo está en los supuestos que se hacen. Por eso, digamos, para explicarle de que los modelos que hacemos los economistas, ya en el tipo de supuesto que hacemos, sabemos a qué queremos llegar. ¿Ok? Bueno, Y aquí hay sería un el de supuesto tecnología, clave. ¿Cómo? el de tecnología, el supuesto de tecnología a costo cero. Eh, o sea, tenéis la mitad de la respuesta correcta. La otra mitad es una simplificación. ¿Ok? Bien, Alonso. O sea, el supuesto clave es la tecnología. Noten que hay algo que ustedes no cuestionaron.
en el modelo Ricardo y en el ejemplo incluso que les puse. O sea, que la pregunta es, ¿qué explica? Fíjense en el ejemplo de Etiopía, Corea, ¿ok? ¿Qué explica los diferenciales de productividad? ¿Por qué eran más productivos los, qué ejemplo, eran los japoneses o el país extranjero que el país local? Los trabajadores de ese país eran mucho más productivos que los trabajadores del país local. ¿Qué es lo que los hacía más productivos? ¿Ok? En el caso de Etiopía y Corea, la pregunta que ustedes debían haber saltado era, ¿por qué hay un diferencial? ¿Por qué pagan tanto salario diferencial de 1 a 100? ¿Qué hace más productivo a los coreanos? Y estos economistas escandinavos lo que pensaron, aquí la diferencia es la tecnología. Porque como vimos recién, la pregunta que yo le hice a Solange sobre cómo se determina el salario de los trabajadores, por la productividad de la mano de obra. ¿Y qué es lo que determina la productividad de la mano de obra? La razón capital trabajo o el tipo de tecnología que usa. ¿Ok? Si unos mineros usan para excavar palas y otro excavadora, ¿cuál va a ser más productivo? ¿Ok? Entonces la tecnología meten explícitamente ese supuesto porque no quieren que las ventajas comparativas se expliquen solo por tecnología, sino quieren meter otros factores que expliquen por qué hay comercio. No solo por la tecnología, uno importa la tecnología y se acaban la ventaja comparativa, teóricamente. ¿Ok? Y no es así. ¿Ok? Y entonces, lo que sucede es efectivamente eso. O sea, compartir pantalla. ¿Ok? Volvemos de vuelta. Compartir. Ok, entonces, este supuesto clave, 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 clave. Pero además, noten este otro supuesto que hay acá, que se pueden rankear los países y rankear los bienes. ¿Ok? ¿Cuáles son los países que tienen mayor intensidad de capital trabajo? Dígame el nombre del país. Un par de países, por lo menos. Algunos desarrollados. Los países desarrollados. ¿Ok? Cualquiera. Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá. ¿Ok? Los rankearían la razón capital trabajo más alto. Y más bajo quienes aparecemos nosotros en el medio, y más bajo los africanos, y entre medio entre nosotros y los países más avanzados ahora los asiáticos, ¿ok? Y ranquemos bienes. ¿Cuáles son los que tienen mayor intensidad de capital trabajo? ¿Qué tipo de bienes utilizan mucho capital y poco trabajo? ¿Tecnología? ¿Cuál? ¿Las tecnologías? No, pero la tecnología es, ¿cómo se llama? O para producir tecnología. O sea, satélite, ¿ok? ¿Cuánta tecnología hay en los satélites? ¿O cuánta razón capital trabaja en el satélite? O aviones, o autos, o computadores, ¿ok? Esos son los bienes más ranqueados. ¿Y cuáles son los bienes en los cuales hay mucho trabajo y poco capital? Obras civiles. Obras Ah, no, civiles. profesor. Sí, no, estaba pensando Agricultura. en el ejemplo de la pala con Ah, la ya, excavadora. no, ok. Pero ligado a la pala, la agricultura, po, los Claro. alimentos, ¿ok? Entonces, noten, si ustedes ranquean los países más intensivos en capital trabajo y los bienes más intensivos en capital trabajo, ¿qué producirían los países que son más intensivos en la dotación de capital trabajo? ¿Qué tipo de bienes? Los que requieren una mayor intensidad de capital trabajo. Entonces, ¿quiénes exportan aviones? ¿Quiénes exportan armas? ¿Ok? ¿Quiénes exportan tractores? ¿Quiénes exportan computadores? ¿Quiénes exportan satélites? ¿Ok? Cohetes. Los países desarrollados exportan ese tipo de bienes y los países en desarrollo exportan los más intensivos en trabajo. Entonces, todo este modelo muy simple.
porque ya tiene resuelto todo en los supuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, no estaba acá. ¿Ok? Entonces, noten lo que dice este modelo de HO del siglo XX, 2 por 2 por 2. La implicancia del modelo son que los países exportan bienes que son relativamente intensivos en el factor más abundante del país. Y los países importan bienes que son relativamente intensivos en factor menos abundante en el país. ¿Qué es lo que estamos importando nosotros? ¿Ok? Todos los productos industriales hoy día. ¿Ok? El comercio, entonces, noten, no es intercambio de bienes, sino un mecanismo para exportar el factor más abundante y para importar el factor menos abundante. ¿Cuál es el factor más abundante en Chile? Trabajo. Menos abundante, capital. Entonces exportamos bienes, salvo el sector de ustedes, aparte, metales, todos los recursos naturales. Exportamos mano de obra y importamos capital a través de comercio, a través de los bienes que tienen incorporados los factores productivos. Si los factores productivos son inmuebles entre países, según el modelo HO, el comercio de bienes es sustituto del movimiento de factores. Comercio es un mecanismo para adquirir los factores productivos escasos. Noten otra concepción de comercio. ¿Ok? Y aquí las dudas, ¿por qué en estos modelos, cómo explican los flujos de capitales, flujo financiero? ¿Cómo se explica la inversión extranjera directa? ¿Cómo se explican las migraciones? ¿Cómo explica esto el modelo HO? ¿Cómo lo explica el modelo Ricardo también? Bueno, este no es un curso de teoría, entonces seguimos avanzando aquí en que la pregunta más de fondo es ¿cuál es la validez de este modelo en un mundo global en que todo se mueve? Lo mismo pasa por el modelo Ricardo. ¿Ok? Entonces, noten ahora las exportaciones de Estados Unidos a Corea en 1992. Las exportaciones de Estados Unidos a Corea, miren los montos, productos químicos, productos farmacéuticos y equipo energético, ¿ok? Equipo científico y lo que menos, aviones, ¿ok? Y lo que menos se exportaba, pero se exportaba algo, textiles y calzado. ¿Qué es lo que exportaba Corea a Estados Unidos? 1992, algo de eso, pero el grueso, textiles y zapatos. 1992. ¿Ok? O sea, alineado con lo que dice el modelo HO. ¿Estamos? Y me quedan 5 minutos. Esto para que lo piensen. Algunos problemas del mundo real. Estados Unidos sería capital intensivo, entonces sería más conveniente que exportara bienes intensivos en capital. Por ejemplo, la electrónica, y sin embargo, nosotros vemos el grueso de las películas que es mano de obra intensiva, también lo exportan los norteamericanos. Las películas de Hollywood, la producción mucho más cara que en India o Francia. ¿Ok? Se dice que en Estados Unidos se demora 3 días en producir una película. En India producen 3 películas por día. ¿Ok? Francia es un poco, no está entre medio, qué sé yo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de Hollywood? ¿Por qué aquí ustedes van al multicine y de las 10 películas que dan, 9 son de Hollywood? Y además, películas para personas que tienen mentalidad de 10 años. ¿Ok? Bien, entonces se lo dejé ahí, ok, ¿por qué tenía, como me voy para atrás? Ya, no me puedo ir para atrás, soné. Ok, hay algo que no está en los modelos estos de comercio que estamos viendo, que tiene que ver con la cuestión de las películas. Por eso puse el ejemplo de las películas, que son los canales de distribución.
¿Quiénes son los dueños de los canales de distribución aquí en Chile? Empresas norteamericanas. Y la empresa norteamericana, ¿por qué se produce este sistema de los malls, de las multicines, en que noten una película, uno no sabe a priori si la película va a ser exitosa o no, y le mete 100, 200 millones de dólares? Está invirtiendo 100, 200 millones de dólares, no es poca plata para nadie, y voy a recuperarla con el público, uno sabe a priori. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de distribución norteamericano? Que no, tú dices, ya, quiero la película, supongamos cuando Harry Potter está de moda, ¿ok? La de Harry Potter. Dice, perfecto, pero la cadena de distribución dice, no te vendo, no te doy solo esa película, porque nosotros vendemos por paquete, vendemos 10 películas. Entonces, aquí, si queréis llevarte Harry Potter, te tenéis que llevar estas 9 adicionales, y te vende el paquete, ¿ok? Entonces, las cadenas de distribución no han entrado dentro del modelo, ¿ok? Y esto se los cuento porque tiene que ver con la crítica que hay, por qué estamos exportando cátodos y por qué no exportamos tubería o alambrones. Por lo que después importamos tuberías y alambrones, y nosotros estamos fabricando el cobre, que es la esencia para producir las tuberías y los alambrones. Porque no tenemos la cadena de distribución. ¿Ok? Ustedes están viendo lo que pasa con el petróleo también, que ahora recién está apareciendo una nueva empresa de distribución de petróleo, de la benzina. ¿Ok? Entonces, hay algo que en estos modelos no hemos metido todavía. Y termino, denme 3 minutos más para terminar este ejemplo. El modelo de HO se ha transformado en modelo central de los economistas, lo que más les gusta a los economistas, nos gusta a los economistas. ¿Por qué? Porque cuando comparamos, ahí está un resumen, Ricardo, diferencias de tecnología entre distintos países producen diferenciales de productividad, y lo que hace HO, mete la misma tecnología en todos los países, neutraliza el rol de la tecnología en el comercio. ¿Por qué exportamos? Porque no es por la tecnología solamente. ¿Y cuál es la implicancia central aquí? Esto que parece lógico del modelo HO. Los países desarrollados exportan bienes intensivos en capital, los países en desarrollo exportan bienes intensivos en trabajo. Pero la preferencia, parece lógico, pero la preferencia en los teóricos no está vinculado a esto, sino a las vinculaciones, a las derivaciones teóricas que vienen de este modelo. Y voy a mostrar una sola. Modelo HO, una de las extensiones que tiene es un teorema de igualación de precios de los factores productivos. Esto me es importante porque tiene que ver con la presentación de la globalización, la convergencia. ¿Dónde entra la convergencia? ¿Ok? ¿Y qué dice esto? Y miren lo que dice este teorema, que en un mundo de libre comercio y mercados competitivos se generará convergencia, igualdad de precios relativos a factores productivos entre los países desarrollados y países en desarrollo. Pero va más allá, igualdad de los precios absolutos de los factores productivos entre países desarrollados y países en desarrollo. O sea, esto está hablando de los salarios relativos de la mano de obra en dólares, que el salario de los profesionales y los trabajadores chilenos va a ser igual al salario de los norteamericanos en dólares. ¿Ok? Esta segunda, en la primera es relativo, precio del trabajo y precio del capital. Eso se puede igualar, pero esto es más fuerte todavía. Y este resultado es válido aun cuando no exista migraciones. ¿Ok? Que se va la gente de baja calificación a los países desarrollados y baja el precio, el salario promedio de la mano de obra. La implicancia de esto es que libre comercio y globalización van a generar una sociedad igualitaria a nivel mundial. ¿Ok? Igualdad de salarios en términos nominales en todas partes del mundo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se le ocurrió a Marx esto? Y sí a Samuelson, economista más destacado, el primero que gana el premio Nobel,
norteamericano, en que inventa este teorema y cuando lo quiere publicar en la década del 50 se lo rechaza porque lo encuentran muy teórico. ¿Ok? Hoy día, obviamente, después se dieron cuenta que se lo publican cuando se dan cuenta que es premio Nobel. ¿Ok? Pero si esto es así, todo lo que estamos hablando, ¿por qué ocurrió Brexit? ¿Ok? Esa es la pregunta. A lo mejor esa pregunta va para el examen. ¿Por qué ocurrió Brexit? Dado todo lo que hemos hablado. ¿Es que acaso los ingleses no tienen cursos de comercio internacional? ¿No captan que estar fuera de la Unión Europea era algo que los iba a perjudicar? Tienen que pasar 10 años, 14 años de gobiernos conservadores para darse cuenta que lo que estaba, los gobiernos que eligieron hace 10 años atrás, con el Brexit, iba eventualmente a generarle una situación desmedrada respecto a los países de la Unión Europea. El problema es que los ingleses no tuvieron este curso. Ok, ¿está claro el pastel? Bien, a las 4:30 viene la clase auxiliar que va a reforzar todo lo que se les ha quedado en el tintero, todas las dudas. Cualquier duda que tengan, pregúnteselo a ella, se lo va a responder mejor que yo. ¿Estamos? Entonces, 4:30 viene Sofía Redondo, la profe auxiliar. Ok, nos vemos mañana entonces a las 9. Ok. Gracias, profe. Nos vemos Muchas mañana. gracias. Gracias. Chao.